haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Estas palabras eternas, pronunciadas por Jesucristo, resuenan a través de los siglos, desafiándonos a vivir con compasión, justicia y amor. Imagina un mundo donde cada acción que realizas te es devuelta como un reflejo. Si ofreces bondad, recibes bondad. Si juzgas, enfrentas juicio. ¿Cómo cambiaría esto la forma en que tratas a las personas hoy? Y si la manera en que tratas a los demás define no solo su día, sino el legado de tu vida? Pausa por un momento y piensa en algunas situaciones de la vida real. Imagina que estás en una cafetería abarrotada. El barista, visiblemente estresado, te entrega un pedido equivocado. Le respondes con enojo por su error, o le das una sonrisa y una palabra amable, sabiendo que está haciendo lo mejor que puede. O piensa en el trabajo, un colega se atribuye el mérito de tu idea en una reunión. Lo confrontas con furia, o lo abordas con comprensión, buscando resolver el problema con gracia. Estas elecciones, aunque parezcan pequeñas, generan un impacto que se extiende, moldeando no solo tus relaciones, sino también tu corazón. Ahora, vayamos más allá. ¿Qué pasa con el desconocido que pasas en la calle, pidiéndote ayuda? ¿Sigues de largo, asumiendo que usará mal tu generosidad, o te detienes, aunque sea por un momento, para ofrecer lo que puedas? Estos son los momentos que nos prueban, revelan si realmente vivimos según el principio que Jesús enseñó o si solo lo mencionamos de pasada. ¿Por qué es tan difícil tratar a los demás como queremos ser tratados? ¿Es el miedo, el orgullo, o simplemente la vorágine de la vida que nos ciega ante las necesidades de los demás? Este principio, conocido como la regla de oro, no es solo una frase bonita, es un llamado radical a la acción. Nos pide salir de nuestro interés propio y ver el mundo a través de los ojos de los demás. Nos desafía a actuar con empatía, incluso cuando es incómodo. Pero, ¿de dónde viene esta idea? ¿Por qué tiene tanto peso? ¿Y cómo podemos aplicarla en un mundo que a menudo se siente dividido, duro e implacable? Hoy, exploraremos la fuente de esta poderosa enseñanza, su significado y cómo ha transformado vidas, tal vez incluso la tuya. Mientras comenzamos este viaje, te invito a reflexionar. ¿Cuándo fue la última vez que trataste a alguien como te gustaría ser tratado? ¿Y cuándo fue la última vez que no lo hiciste? ¿Qué te detuvo? Estas preguntas no buscan avergonzarte, sino despertarte. Nos recuerdan que vivir según esta regla es una elección diaria, que requiere valentía, humildad y un corazón abierto al cambio. Vamos a explorar las raíces de esta enseñanza y descubrir cómo puede transformar nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Las palabras, haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti, provienen directamente de los labios de Jesús, registradas en el Evangelio de Lucas 6:31, Nueva Versión Internacional. Este versículo forma parte del Sermón en la Llanura, donde Jesús enseña a una multitud sobre el reino de Dios. Para garantizar la precisión, veamos el contexto. En Lucas 6:27-31, Jesús dice: pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te golpea en una mejilla, ofrécele también la otra. Si alguien te quita el manto, no le niegues la túnica. Da a todo el que te pida, y si alguien toma lo que te pertenece, no se lo reclames. Haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Esta enseñanza es radical. Jesús no solo habla de ser amable con quienes son buenos contigo, pide amor y bondad incluso hacia aquellos que te hacen daño. La regla de oro, como se le llama a menudo, es la culminación de este pasaje, resumiendo una forma de vida basada en la generosidad y la empatía. Su poder no radica en su simplicidad, sino en su origen divino. No son palabras de un filósofo o una celebridad, son las palabras del Hijo de Dios, cuya vida encarnó este principio al máximo. ¿Qué significa este versículo? En esencia, Lucas 6:30 es un llamado a tratar a los demás con la misma dignidad,
respeto y amor que deseamos para nosotros mismos. Se trata de empatía, ponerte en el lugar de otra persona y actuar desde esa perspectiva, pero también es una promesa. Jesús enseña que vivir de esta manera nos alinea con el corazón de Dios, acercándonos a su reino. La promesa no es necesariamente una recompensa material, sino algo mucho mayor, una vida de propósito, paz y significado eterno. Cuando vivimos según esta regla, reflejamos el carácter de Dios, convirtiéndonos en luz en un mundo a menudo oscurecido por el egoísmo. La lección aquí es profunda. Nuestras acciones importan. Cada interacción es una oportunidad para honrar a Dios amando a los demás. No se trata de ganar la salvación, el sacrificio de Jesús en la cruz ya lo logró, sino de vivir la transformación que Él ofrece. La regla de oro nos desafía a romper los ciclos de odio, amargura y división. Nos llama a ser diferentes, a ser como Cristo, incluso cuando es difícil. ¿Por qué es tan importante la fuente de esta enseñanza? Muchas personas citan la regla de oro sin saber que viene de Jesús. Aunque filósofos como Confucio o pensadores de otras tradiciones tienen dichos similares, ninguno tiene la autoridad divina de las palabras de Cristo. Jesús no solo enseñó este principio, lo vivió, amó a quienes lo traicionaron, perdonó a quienes lo crucificaron y murió por un mundo que lo rechazó. Sus palabras tienen poder porque provienen de aquel que nos creó y sabe para qué fuimos hechos. Este versículo también se conecta con la narrativa bíblica más amplia. En Mateo las 10:39 de la noche, Jesús dice que el segundo mandamiento más importante es: amarás a tu prójimo como a ti mismo, haciendo eco de Levítico las 7:18 de la noche. La regla de oro es una expresión práctica de este mandamiento, mostrándonos cómo vivirlo día a día. No se trata de seguir reglas por seguirlas, sino de encarnar el amor de Dios en un mundo roto. La fuerza de esta enseñanza radica en su fuente divina. No es solo un buen consejo, es un mandato del Creador, respaldado por su promesa de trabajar a través de quienes lo obedecen. Cuando vivimos según esta regla, invitamos al poder transformador de Dios a nuestras vidas y a las vidas de quienes nos rodean. Es un recordatorio de que el verdadero cambio no proviene de la sabiduría humana ni de citas de famosos, sino de la verdad eterna de la palabra de Dios. Permíteme contarte la historia de Sarah Thompson, una mujer cuya vida cambió profundamente al abrazar la regla de oro: haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. La historia de Sarah es una de redención, resiliencia y el poder transformador de vivir según la enseñanza de Jesús. Es una historia que muestra cómo una sola decisión de alinearse con la palabra de Dios puede tener un impacto en una vida, una familia e incluso una comunidad. Sarah creció en un vecindario difícil en Chicago, donde la confianza era un lujo que pocos podían permitirse. Su infancia estuvo marcada por la inestabilidad. Su padre se fue cuando tenía 5 años, y su madre trabajaba largas horas para poner comida en la mesa. A los 20 y tantos, Sarah era madre soltera de su hijo, Jamal, y trabajaba en 2 empleos mal remunerados como cajera y limpiadora. La vida era una lucha constante, y Sarah tenía poca energía o paciencia para los demás. Había construido muros alrededor de su corazón, era rápida para juzgar, rápida para enojarse y lenta para perdonar. Si un compañero de trabajo cometía un error, lo señalaba con dureza. Si un vecino le pedía un favor, lo ignoraba, asumiendo que querían aprovecharse. En su mente, el mundo era un lugar cruel, y tenías que cuidarte primero. Esta mentalidad moldeaba sus interacciones. En la tienda de comestibles donde trabajaba, Sarah era conocida por su eficiencia, pero también por su actitud cortante. Los clientes que tardaban en pagar o se quejaban de los precios recibían una respuesta seca. En casa, era estricta con Jamal, rápida para disciplinar, pero lenta para escuchar. Sus relaciones con familiares y amigos estaban tensas. Su madre había dejado de llamarla tras demasiadas discusiones, y sus amigos de la infancia se habían alejado. Sarah se sentía sola,
pero se decía a sí misma que así era la vida. No puedes confiar en nadie, murmuraba después de un largo turno. Todo comenzó a cambiar una mañana de domingo en la primavera de 2019. Su vecina, la señora Clara, una mujer amable pero insistente, invitó a Sara a un evento comunitario en su iglesia local. Sara no era religiosa, había ido a la iglesia de niña, pero no había vuelto en años. Solo aceptó ir porque Clara prometió comida gratis para Jamal, y el dinero escaseaba. El evento fue animado, con música, juegos para niños y un orador invitado que compartió un mensaje que sorprendió a Sara. Citó Lucas las 6:31, haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Habló sobre cómo las palabras de Jesús no eran solo una sugerencia, sino una forma radical de vivir que podía sanar relaciones rotas y traer paz a un corazón atribulado. Sara escuchó, con los brazos cruzados, escéptica. ¿Tratar a los demás como quiero que me traten? ¿En este mundo? Eso es una receta para que te pisoteen, pensó. Pero la sinceridad del orador plantó una semilla. Compartió cómo elegir la bondad sobre el enojo había cambiado su propia vida y desafió a la audiencia a intentarlo durante solo una semana. Sara no le dio mucha importancia en ese momento, pero esas palabras se quedaron en su mente mientras caminaba a casa con Jamal, quien llevaba feliz un globo del evento. Unos días después, Sara enfrentó una prueba. En la tienda, un cliente, un hombre de mediana edad apurado, le gritó por un error en el precio de un cartón de leche. No era su culpa, el sistema había fallado, pero él no lo aceptó. Normalmente, Sara habría respondido con la misma energía, con un comentario sarcástico o una mirada fría, pero cuando abrió la boca, el versículo del evento de la iglesia cruzó por su mente: haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Hizo una pausa, respiró hondo y, en lugar de responder con enojo, dijo con calma: lo siento por el error, señor. Déjeme corregirlo. Ajustó el precio e incluso ofreció un pequeño descuento por las molestias. Para su sorpresa, la actitud del hombre cambió. Se disculpó por su arrebato, explicando que había tenido un día difícil. Intercambiaron algunas palabras, y él se fue con una sonrisa. Sara se quedó atónita. Por primera vez, sintió una extraña paz. Su respuesta no solo desactivó la situación, sino que cambió toda la dinámica. Se dio cuenta de que, si hubiera estado en su lugar, estresada y frustrada, habría querido que alguien le mostrara paciencia, no juicio. Este momento fue una chispa. Sara comenzó a experimentar con la regla de oro de manera intencional. En el trabajo, cuando una compañera, Lisa, difundió un rumor sobre que era perezosa, Sara no respondió con chismes, como habría hecho antes. En cambio, invitó a Lisa a tomar un café durante el descanso y preguntó con calma sobre el malentendido. Lisa admitió que estaba celosa de la ética de trabajo de Sara y se disculpó. Esa conversación marcó el inicio de una amistad, algo que Sara no había creído posible. En casa, Sara comenzó a aplicar el principio con Jamal. Él tenía 7 años y estaba teniendo problemas en la escuela, a menudo actuando mal en clase. En lugar de castigarlo de inmediato, como solía hacer, Sara se sentó con él y le preguntó qué pasaba. Descubrió que estaba siendo acosado, algo que él había sentido demasiada vergüenza para compartir. Juntos, trabajaron con su maestro para abordar el problema, y Sara se aseguró de pasar más tiempo con él, jugando o leyendo juntos. El comportamiento de Jamal mejoró, y su vínculo se fortaleció. Sara comenzó a ver cómo tratarlo con la paciencia y comprensión que ella habría querido de niña marcaba toda la diferencia. La prueba más grande llegó un año después, en 2020, cuando Sara recibió una llamada de un trabajador social. Su padre, que la había abandonado de niña, estaba sin hogar, enfermo y necesitaba ayuda. Había contactado al refugio, preguntando por ella. El primer instinto de Sara fue colgar. El dolor de su ausencia había moldeado su vida. ¿Por qué debería ayudar a alguien que la había herido tanto? Pero mientras luchaba con la decisión,
Pensó nuevamente en las palabras de Jesús. Imaginó estar en el lugar de su padre, rota, sola y desesperada. ¿Cómo querría ser tratada? ¿Con rechazo o con una oportunidad de redención? Sara decidió actuar. Visitó a su padre en el refugio, llevándole comida y ropa. Estaba frágil, una sombra del hombre que recordaba. Durante los meses siguientes, organizó su atención médica y lo visitó regularmente. No fue fácil, las heridas del pasado resurgían, y algunos días quería alejarse. Pero a través de estas visitas, comenzaron a hablar. Él compartió sus arrepentimientos, sus luchas con la adicción y su vergüenza por haberla abandonado. Una noche llena de lágrimas, le pidió perdón. Sara no se sentía lista, pero eligió perdonar, no porque él lo mereciera, sino porque quería liberarse de la amargura que la había agobiado durante años. Perdonar a su padre no borró el pasado, pero cambió el futuro de Sara. Encontró una paz que no sabía que era posible. Su relación con su madre, que había estado tensa, comenzó a sanar cuando Sara la abordó con la misma gracia. Sus compañeros de trabajo notaron un cambio. Era más cálida, más paciente, incluso en momentos de estrés. Jamal, ahora prosperando en la escuela, le dijo un día: «Mamá, eres diferente. Estás más feliz». Ese comentario le trajo lágrimas a los ojos. Se dio cuenta de que vivir según la regla de oro no solo estaba cambiando sus interacciones, sino que estaba transformando su corazón. La historia de Sara no es sobre perfección. Todavía tiene días difíciles, momentos en que sus viejos instintos resurgen, pero está comprometida a vivir según la enseñanza de Jesús, una elección a la vez. Su vida es un testimonio del poder de la regla de oro, no porque sea extraordinaria, sino porque eligió confiar en la palabra de Dios por encima de su propio dolor. Su ejemplo nos desafía a preguntarnos: ¿quién en nuestras vidas necesita que lo tratemos con el amor que queremos para nosotros mismos? ¿Y qué podría pasar si lo hacemos? Ahora, veamos otra historia, esta vez sobre Michael, un maestro de secundaria que encarnó la regla de oro en su comunidad. Michael trabajaba en una escuela con pocos recursos, donde los estudiantes enfrentaban pobreza, violencia de pandillas y hogares rotos. Muchos maestros se agotaban, pero Michael veía su aula como un campo de misión. Creía que tratar a sus estudiantes con el respeto y cuidado que él querría para sí mismo podía marcar una diferencia. Un estudiante, Carlos, era un desafío constante. Interrumpía la clase, no hacía las tareas y parecía decidido a fracasar. La mayoría de los maestros lo habían dado por perdido, etiquetándolo como un caso perdido, pero Michael recordó Lucas 6:31. Se preguntó: si estuviera en el lugar de Carlos, ¿cómo querría que me trataran? En lugar de castigar a Carlos, Michael lo llevó aparte después de clase. Descubrió que Carlos cuidaba a sus hermanos menores mientras su madre trabajaba en varios empleos. La escuela era lo último en su mente. Michael comenzó con pequeños actos de bondad. Llevó refrigerios para Carlos y sus hermanos. Se quedó después de clases para ayudarlo con las tareas y elogió sus esfuerzos, aunque fueran mínimos. Al principio, Carlos se resistió, sospechando de las intenciones de Michael, pero con el tiempo, comenzó a responder. Empezó a asistir regularmente a clases, completar tareas e incluso ayudar a estudiantes más jóvenes. Para fin de año, Carlos había aprobado sus clases y hablaba de ir a la universidad, algo que nunca había considerado antes. El enfoque de Michael se extendió más allá de Carlos. Se aseguraba de saludar a cada estudiante por su nombre, escuchar sus problemas y celebrar sus éxitos, por pequeños que fueran. Cuando un estudiante fue atrapado robando en la cafetería, Michael abogó por una justicia restaurativa en lugar de una suspensión, ayudando al estudiante a reparar el daño. Cuando un padre lo acusó de favoritismo, lo invitó a observar su clase, mostrando transparencia y respeto. Estas acciones construyeron confianza, convirtiendo su aula en un refugio seguro. El impacto no se limitó al aula.
Los estudiantes de Michael comenzaron a imitar su comportamiento. Organizaron una recaudación de fondos para un compañero cuya familia perdió su casa en un incendio. Defendieron a un compañero acosado, desactivando una posible pelea. La cultura de la escuela comenzó a cambiar, con menos problemas disciplinarios y mayor asistencia. El compromiso de Michael con la regla de oro inspiró un efecto dominó, demostrando que la elección de una persona de vivir según la enseñanza de Jesús podía transformar una comunidad. La historia de Michael muestra que la regla de oro no se trata de grandes gestos, sino de actos consistentes e intencionales de amor. Ya fuera ayudando a un estudiante con dificultades, perdonando un error o escuchando las preocupaciones de un padre, Michael trataba a los demás con la dignidad que querría para sí mismo. Su ejemplo nos desafía a preguntarnos, ¿quién en nuestras vidas necesita que aparezcamos con ese mismo tipo de amor? Quiero compartirte un pedazo de mi propia historia, una que no suelo contar porque expone mis debilidades. Hace unos años, estaba en un lugar oscuro, trabajaba en un empleo exigente, persiguiendo el éxito y descuidando a las personas que más importaban. Me había vuelto impaciente, crítico y centrado en mí mismo. Si alguien me decepcionaba, un amigo, un colega, incluso mi familia, guardaba rencor, convencido de que no merecían mi perdón. Una noche, tuve una discusión con mi hermana por algo trivial. Intercambiamos palabras duras, y me fui furioso, jurando no volver a hablarle. En el fondo, sabía que estaba equivocado, pero el orgullo me impedía admitirlo. Esa noche, no pude dormir. Sentí un peso que no podía quitarme. En la desesperación, abrí mi Biblia, algo que no había hecho en meses. Mis ojos se posaron en Lucas, las 6:31. Haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Esas palabras me golpearon como una ola. Me di cuenta de que había estado tratando a los demás según lo que sentía que merecían, no como querría ser tratado. Pensé en mi hermana, como querría que ella me perdonara si la hubiera herido, como querría que ella se acercara incluso si yo fuera terco. A la mañana siguiente, la llamé, me disculpé y pedí hablar. No fue fácil, pero esa conversación comenzó a sanar nuestra relación. Más que eso, me despertó. Ese momento fue un punto de inflexión. Comencé a ver cómo mi egoísmo había alejado a las personas. Empecé a orar por la ayuda de Dios para vivir según la regla de oro, incluso cuando se sentía poco natural. Me acerqué a colegas que había juzgado, escuché a amigos que había ignorado e intenté mostrar a mi familia el amor que querría recibir. No fue perfecto, y todavía fallo a veces, pero la gracia de Dios ha sido mi ancla. Ese versículo, esa simple enseñanza de Jesús, me salvó de una vida de aislamiento y amargura. Me recordó que el amor de Dios es más grande que mis defectos y que su palabra puede cambiar incluso el corazón más endurecido, incluido el mío. Hoy, hemos explorado el poder de las palabras de Jesús en Lucas 6:31, haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Esta regla de oro no es solo una idea bonita, es un mandato divino que lleva la promesa de transformación. A través de las historias de Sarah y Michael, hemos visto cómo vivir según este principio puede sanar relaciones, restaurar comunidades y reflejar el amor de Dios. Mi propia historia muestra que incluso cuando somos débiles, la palabra de Dios puede despertarnos a una mejor manera. El mensaje es claro, la verdadera fuerza no proviene de la sabiduría humana ni de citas famosas, sino de la verdad eterna de la palabra de Dios. Cuando tratamos a los demás con el amor, respeto y gracia que deseamos, nos convertimos en instrumentos del reino de Dios, llevando luz a un mundo que desesperadamente la necesita. No se trata de perfección, sino de progreso, una elección, una interacción a la vez. Te invito a aceptar este desafío. Esta semana, vive la regla de oro intencionalmente. Cuando alguien te frustre, haz una pausa y pregúntate, ¿cómo querría ser tratado en su lugar? Cuando veas a alguien necesitado, actúa con la bondad que esperas recibir.
y cuando falles, porque todos lo hacemos, ora por la fuerza de Dios para intentarlo de nuevo. Podría sorprenderte de cómo estos pequeños actos se extienden, cambiando no solo tu vida, sino la de quienes te rodean. Cerramos con un momento de reflexión. Respira profundamente y piensa, ¿quién en tu vida necesita que lo trates con el amor que quieres para ti? Tal vez sea un familiar con quien has discutido, un colega que has pasado por alto o un desconocido que has ignorado. ¿Cuál es un paso que puedes dar hoy para vivir las palabras de Jesús? Mientras reflexionas sobre esa pregunta, oremos. Señor, gracias por tu palabra que nos guía. Danos el valor para tratar a los demás como quisiéramos ser tratados, reflejando tu amor en todo lo que hacemos. Amén. Gracias por acompañarme hoy. Si este mensaje te tocó, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y déjame con esta pregunta: ¿cómo sería tu mundo si todos vivieran según la regla de oro? Descubrámoslo, un paso a la vez.